está conforme a lo que es el diezmo. Que fue en la ley, pero eso quiere decir que ahora no se puede practicar. No, ese es un error. Ese es un error. Yo peleo eso en redes sociales a veces con la gente porque ellos pelean de que, que nosotros no tenemos que cumplirlo porque era en la ley de Moisés. ¿Va? Y tienen razón, ahí yo se las doy. Les digo, no, tienen razón. Y entonces dicen, no, entonces no se debería dar el diezmo. Ahí no tienen razón. ¿Por qué? Porque aunque el contexto ya no es el mismo, que era, ya no hay templo, ya no hay levitas, ahora los levitas seríamos nosotros, ¿verdad? Pero sí sigue siendo el mismo principio. ¿A qué me refiero? La maldición no está. ¿Por qué no está la maldición? Porque no estamos bajo la ley, obviamente va. Pero ¿por qué razón nosotros? Sí, este es el texto que uso yo, mira, para decirles que sí deben hacer. Corintios, capítulo 9, si no me equivoco aquí es. Dice aquí, ve. Sí, aquí dice. En el 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito. Mire que Corintios se remonta a la ley, va. Y dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice, ¿tiene cuidado Dios de los bueyes? La respuesta es sí, pero no. La respuesta es no, ahí va. Claro, Dios cuida de todo, ¿va? O lo dice estrictamente por nosotros. La respuesta es sí, lo dice estrictamente por nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? Ellos, los apóstoles. ¿Ellos eran de la tribu de Judá o de la tribu de Leví? No, ¿verdad? No, eran de todas las tribus ahí. Entonces nos está refiriendo a los levitas ahí ya. Él está trasladando el ministerio levítico ahora a ellos, como los que predicaban el evangelio. Y dice, ve, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa si segaremos lo material. Entonces, ¿de qué está hablando? Estrictamente está hablando de pisto. Cosa material. ¿Ah? Cosa material. Bueno, como estamos hablando de pecado, ¿verdad? ¿El pecado no diezma? Depende. ¿De qué depende? Depende de la generosidad de la persona. Miren, ve, nosotros no estamos en la ley, o sea que nosotros no podemos obligar a nadie a que nos dé estrictamente un 10%, porque no es una ley. ¿La ley qué significa? Si usted no cumple esa ley, debe ir preso o muerto. Son las dos cosas que tenía la ley, ¿va? Nosotros no podemos obligar a nadie. Pero el cristiano que no es capaz de honrar a la persona que le está predicando, está en pecado. ¿Y es una desobediencia? Es una desobediencia. Entonces la desobediencia trae pecado. Por eso es un pecado, ¿me entiende? Es un pecado. No el diezmo en sí, que diga de 100 aparto 10, ¿verdad? Pero la generosidad de la persona sí debe ser total, debe ser específica. El diezmar, ¿verdad? Es una gratitud, ¿verdad? Y una acción de fe. Sí. Porque reconociendo la grandeza de Dios, que Él es el proveedor, ¿verdad? De todas las cosas. Que nosotros no tenemos nada, Él lo tiene todo y quien provee Él. Y por lo consiguiente hay que darlo. No proveerle todo lo que necesita al siervo de Dios es pecado. ¿Verdad? O sea, yo no puedo decir el diezmo, si no del diezmo 100% se va a ir al infierno. No puedo decir eso porque la Biblia no me avala en cuanto a lo que yo creo de la Escritura. Pero sí puedo decir, si la persona no tiene cuidado del que tiene en el altar, es pecado. La Biblia no le puede avalar, hermano, de que le diga que no se quiera al infierno, pero sí dice que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Ajá. Entonces, como el robó, entonces es un pecado que no lo va a dejar entrar, entonces sí es un ladrón. Ese es el pecado. Miren, me gusta que estén pensando me gusta que estén pensando así. ¿Por qué? Porque robar es pecado. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿es pecado es pecado si no diezmo? Yo siempre les digo, depende. ¿De qué? ¿De qué depende, hermano pastor? Porque ahorita nosotros estamos en el discipulado y lo que estamos enseñando es la cuestión de los diezmos y la ofrenda ahorita. Entonces, le digo, ¿es pecado si no diezmo, hermano pastor? Depende. ¿De qué? De si usted está robándole al Señor. Hermano, ¿y cómo sé que le estoy robando al Señor? Dios le habla, hermano. Dios le habla. Fíjate que una vez yo le robé al Señor. ¿Cuándo le robó al Señor, hermano Carlos? Una vez estaba en un banco yo y llegó un hombre a preguntar por una cuenta bancaria y le dije, ¿qué tal tengo mi cuenta? Y le dijeron en el banco ahí, la misma muchacha que me estaba atendiendo ahí le dijo, su cuenta está cerrada, porque ya días usted no mete dinero. Y él dijo, Dios mío, dice, ¿cómo voy a llevar a mi hijo ahora que se me acaba de morir en el hospital? Dijo. Y yo sentí que tenía que ayudar. En ese mismo momento, allá me estaba atendiendo a la muchacha para que me fuera y él agarra y se sale, hermano.
y yo no lo detuve. Yo pensé que lo iba a alcanzar. Cuando salí, él no estaba. Le robé al Señor ese día. No le dio lo que le iba. Porque nosotros ya no es una ley escrita, sino que es una ley del Espíritu la que nosotros tenemos. Entonces, cuando el Espíritu Santo a usted le hace sentir, o de alguna manera usted se siente movido a hacer algo y no lo hace, usted es un ladrón. Entonces, su pecado ahí es que usted robó, ¿verdad? Y entonces, en cuanto aquí, ¿qué dice la Escritura? Miren lo que dice. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Y hablaba de los levitas. ¿De qué comían los levitas? Comían de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Y entonces, así también ordenó el Señor, o sea, el mismo principio, mire. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, si hay un hermano en la iglesia que sabe que el trabajo del pastor es pastorear y no le está pagando su trabajo como debería, él está robando. Es un ladrón. Pero como la Biblia Está robándole el salario al pastor. dice, ofrendas y diezmos. Pienso yo, hermano, que para ayudar a otros, yo pienso que debe de sacar, ¿verdad?, lo que es de Dios, hermano. Porque vaya, usted conoce la Biblia, ¿verdad? Usted es un conocedor, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Entonces, si usted quería ayudar a otros, usted tenía que dejar lo que era de Dios y darle todo, pues, lo que le tenía que ayudar, pero sin hacer lo otro, porque la Biblia habla de ofrenda. Hay varias maneras de robarle a Dios. Ahora díganme ustedes, ¿saben por qué yo no predico que los mismos diezmos de Malaquía, de la maldición? ¿Saben por qué no predico? Porque conozco todo el contexto histórico de los diezmos, ¿verdad? La Biblia no dice, robará el hombre a Dios, y no dice, en el diezmo me habéis robado. ¿Cómo dice el texto? Todos vosotros me habéis robado. No, busquémoslo. No dice, en el diezmo me habéis robado. Tiene otra frase, Malaquía. Bueno, y ahí la gente ahí se pierde, se podría perder. Mire aquí, ve. Esa pregunta la tengo. ¿Robará el hombre a Dios? En Malaquías 8. Malaquías 3:8. Para que lo leamos ahí. Dame Malaquías 3:8. Reina Valera. Leámoslo ahí para que ustedes miren. Porque es como estamos viendo si es pecado o no es pecado. Entonces aquí lo vamos a nosotros a... Dice ahí, ve, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice, vosotros me habéis... Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les responde, ¿en vuestros qué? ¿Diezmos es uno o son varios? Habla de diezmos. ¿Por qué? Porque no era un diezmo el que había. Habían 4 diezmos. Entonces, en ese contexto es que dice, vosotros sois malditos con maldición. Si usted predica en su iglesia, por ejemplo, ustedes son malditos si no me diezman, pero no les explica de los otros 3 diezmos, además del diezmo que era para los levitas, entonces de todas maneras, todas esas personas se van a ir al infierno. ¿Me entiende? Incluyéndolo a usted, que tampoco da los otros 3 diezmos. Ahorita se los buscamos. Dame una lista de todos los diezmos que se practicaban en la ley de Moisés. Es que por eso que es tan importante que uno tenga conocimiento de las escrituras con temas profundos en estos textos. ¿Por qué? Porque, miren, uno debe entender lo que nosotros que estudiamos la escritura debemos entender lo que se conoce como contextos históricos, ¿verdad? Y como contextos, ¿cómo le llaman a eso, hombre? Contextos inmediatos. Mire, porque habían varios diezmos. Por ejemplo, el primer diezmo era el diezmo del destino de los levitas. Ese es el que nosotros reclamamos en ocasiones, ¿va? El diezmo que es, como dice la escritura, así como los levitas comían del templo, así ustedes pueden comer del templo. Entonces, no está mal que nosotros practiquemos el diezmo. Incluso en nuestras congregaciones se podría considerar como una falta o un pecado que las personas no diezmen. ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión esa es el pago que se ha establecido que una persona le dé a su pastor por el servicio que está haciendo. Entonces, si no lo da, está robándole el salario, ¿me entiende? Está robándole el salario, y eso es lo que yo enseño, pero no enseño lo que dice Malaquías 3:10,
hablándoles de la maldición y eso. ¿Por qué? Porque Malaquías 3:10 está hablando de todos los diezmos, no el diezmo de los levitas. Y está hablando de todas las ofrendas, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque eran un montón de ofrendas. No era una ofrenda ni dos. No era la ofrenda del culto, hermano. Ustedes deben entender bien el contexto en el que se dijo. Había tres tipos de ofrenda, ¿verdad? Había la ofrenda levítico que le llamaban, ¿verdad? Había la ofrenda del festival y había la ofrenda a los pobres. Que la ofrenda a los pobres se hacía cada 3 años, ¿verdad? Ahí solo le falta una ofrenda. ¿Cuál hace falta ahí? Dije que había una ofrenda levítico, una ofrenda festival y una ofrenda a los pobres, un 3. Y el otro que es el que ahí. ¿Cuál es la ofrenda festival? La ofrenda festival era la que se apartaba el 10%, dice, para cubrir gastos y viajes. Exacto. Esa ofrenda era la ofrenda para las Era fiestas. La celebración de fiestas. ¿Cuáles eran las fiestas judías? Las 7 fiestas que había. Habían 9, ¿vas? 9 y ahora hay más todavía. Pero 7 son las legales, ¿verdad? Entre ellas tenemos la fiesta del Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Entre ellas tenemos la fiesta de la Pascua, ¿me entiende? Tenemos la fiesta del Purim, que era la fiesta que se instituyó en los días de Esther. Tenemos la dedicación del templo, que es otra fiesta que se instituyó después de que Antíoco Epífanes derramó sangre de cerdo en el templo para purificar el templo. Tenemos la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas. Todas esas fiestas había que dar un diezmo para cubrir todo eso. ¿Entiendes? Había otro diezmo que era diezmo específico. Este era el diezmo, mire, el dueño era el dueño y su familia en Jerusalén. Este diezmo era el que está hablando de la fiesta. Mire, era un diezmo que se lo comían ellos mismos en Jerusalén. Apartaban un 10% para comer ellos mismos en la fiesta y para participar en la fiesta, ¿verdad? Y había un diezmo para los pobres. Ese diezmo para los pobres, ¿cada cuánto se practicaba? Cada 3 años. Cada 3 años, sí. Sí, dije que era para los huérfanos, para los extranjeros y para los... Y había otro diezmo, que por lo visto ni Gemini me lo da. Ahí dice que la ofrenda que nosotros damos en el Levítico, porque dice que es para el sustento del Hermano templo. Carlos, nosotros ¿Ah? somos ladrones. El ofrenda, el diezmo que nosotros damos, ahí dice que es como un diezmo levítico el que nosotros damos, porque dice que era para el sustento del templo, para los que trabajaban al servicio de la obra. Exactamente. Hermano Carlos, nosotros somos ladrones. Sí, estamos de acuerdo con eso. Sí. Estamos en pecado. Porque hay cuatro formas de diezmar y a veces solo hacemos una. Exacto. Por eso es que yo no uso... Siete, tendría que hacerse Pero 40. hay una situación. Para un lado, que- para otro, y para otro, y para otro. Prefiero Entonces nosotros que- estamos... Pero nosotros, como nosotros es seguro que recibimos y no recibimos acá durante Ah, pero aquí nadie se ha muerto del hambre del tiempo que porque vivimos. yo soy millonaria y yo lo Aquí todo hemos Dejemos al hermano Carlos. Quiero ir al hermano Carlos. Analicemos algo. En el pueblo de Israel, todas estas funciones que hacían en cuanto a los tiempos del templo, recuerde usted que no estaban en grupos pequeños, como podemos estar nosotros hoy. Debemos de analizar que ahí había un grupo grandísimo. Ahora, analicemos un poquito todo lo que se reunía entre el pueblo. Si analizamos en ofrendas que reunían cuando el pueblo lo convocaba en ofrendas, vamos a encontrar que no era poco lo que lograban reunir. Pero lógico, nosotros estamos en grupo. No, pero hasta ahí es que Dios no pide cantidad, Dios Oye, pide, hermano, pero es que- Dios pide conforme a su palabra que se haga. y Oye, eso es en todo. este tiempo a la gente no le gusta dar, hay una ofrenda de primicia, uno. Imagínense que a veces nosotros, hermanos, a veces nosotros podemos reclamar un diezmo y nosotros estamos lejos de la verdad. Recuerden que nosotros estamos en el pecado. Entonces, mírenme. Que son 4, de 100 lempiras habría que dar 40 lempiras. Y nosotros pero ni 5 damos. Ese es el punto. Ese es el punto, mire. Por eso... Mi pregunta sería, ¿se podría perder? No. Les voy a decir por qué. Porque también esa ley que había ahí es una ley también que tenía que ver con todo lo que se hacía en el templo, ¿va? Entonces, ¿cuál es el único diezmo que a mí me aparece en el Nuevo Testamento? Es el diezmo que aparece ahí en Corinto. El diezmo para sostener a los predicadores. Nosotros le llamamos el diezmo levítico,
Pero el diezmo es... Ese es el diezmo que aparece ahí, va, que no es que dice que debemos cumplirlo exactamente, pero sí el principio debemos cumplirlo. ¿Cuál es el principio? Que los siervos del Señor, eso es su trabajo y se les debería pagar por su trabajo. Y la manera de pagarles, no importa si usted dice voy a apartar el 10 o el 20 o el 30%, pero la manera de pagarles es que cada quien debería ser suficientemente generoso como para de lo que él trabaja, apartar una parte para honrar a la persona que está trabajando en la iglesia, porque es lo que la Escritura está enseñando ahí. El que predique el Evangelio, que viva de eso, dice la palabra. Dios no tiene 3 deberes, hermano. Ofrendar y dar primicia y diezmo. Es el deber de... Bueno, yo no obligo a la cuestión de las primicias, ¿verdad? Lo voy a ser sincero, yo no obligo a la cuestión de las primicias, casi ni lo enseño. Porque también considero que las primicias eran cosas del Antiguo Testamento, ¿va? No las practicamos realmente como las practicaban en el Antiguo Testamento. Nosotros no cumplimos la ley. Les digo por qué, miren. Porque cuando la Biblia dice, ustedes me ven en vuestros diezmos y ofrendas, una de las ofrendas era lo que dice el hermano, las primicias, pero no era solo esa. Al final de la cosecha también tenían que dar lo último. O sea, la repela no la tenían que cortar, se la tenían que dar a los pobres. Lo que se caía al suelo no lo podían recoger, se lo tenían que dar a los pobres. Entonces, esas eran las ofrendas que el Señor estaba reclamando allí en Malaquía. Esas ofrendas, porque se habían olvidado de darle al pobre y se habían olvidado de darle lo primero de los frutos a Dios. Eso era. Pero ahora todas esas leyes se cumplen en Jesucristo. Él dijo que Él era la primicia. Pastor, y en el área donde dijo el Señor, dar a Dios lo que es de Dios y al César. A eso se refiere. A eso se refiere, ¿verdad? Dije, hermano Carlos, que yo meditando en las palabras, que aparecemos todos, hermano. Si nosotros tomáramos la ley al pie de la letra, todos nosotros somos ladrones, hermano. Literal. Por la ley somos... Por la ley todos nosotros estamos bajo pecado. Por eso la Biblia dice, la ley fue escrita para que todos quedáramos bajo pecado. O sea que, por eso yo la había No, por la ley, no. Por gracia. Por la ley estamos perdidos. No, espérense, a estos cuando el Señor les dijo, den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, Él se estaba refiriendo que a Dios se le debía dar obediencia y al César se le tenían que dar los diezmos. O sea, los diezmos se refieren a los impuestos, ¿va? Se le tenían que dar los impuestos. Entonces, pero fíjense ustedes, solo de diezmo eran 4. ¿Cuál era el cuarto diezmo? El cuarto diezmo era el diezmo de los levitas. Los levitas también daban su diezmo, ¿verdad? Entonces habían 4 maneras de diezmar, ¿verdad? Allí en el pueblo era un solo grupo. En el cuerpo, ella era un solo. Por eso ni siquiera nosotros lo practicamos de la manera en la que lo practicaba Israel. Porque Israel lo reunía en un solo lugar. Y de ese solo lugar, ellos decidían cómo repartirle a cada levita, ¿verdad? No es que cada levita tenía su propio lugar y él hacía lo que quería. Lo que sí sucedía es que cada familia a veces tenía un levita y ellos sostenían a ese levita. Eso sí pasaba. Yo que me estaba hablando algo que nosotros no nos practicamos, nunca lo hemos hecho, creo. Yo lo dije una vez, pero con todo lo ve. Como es con los líderes. Los líderes tienen, o sea, se merecen como que nosotros como pastores, como hacer algo bonito para darle a ellos. Imagino que la palabra de Dios, ellos se sentirían contentos con uno al hacerlo, con una cena, Comunión. una comunión con los líderes. Comunión. No lo hacemos, casi no lo practicamos, pero sí es bien importante. Miren las ofrendas. Además de los 3 diezmos, habían estas ofrendas. Había que hacer holocausto. Nosotros, ¿por qué no hacemos holocausto? Holocausto era que quemaban un animal. ¿Por qué no hacemos holocausto? Estamos en pecado y no hacemos holocausto porque la ley dice que tenemos que hacer. Es que nosotros lo hacemos personal, supuestamente lo hacemos personal. ¿Qué era un holocausto? Vamos a ver. ¿Qué era un holocausto? No sé, que habían equivocado, engañado, ellos tomaban un cordero y lo... Sí. Exacto. ¿Por qué ustedes no agarran un ternero y lo asesinan y lo queman? No. Y si no tenía un ternero, se tenía que cazar una palomita y esas palomitas iban a ser las que usted iba a sacrificar y las iba a dar en holocausto también. Si no tenía para el ternero. ¿Por qué ustedes no andan cazando palomas ahí quemándoselas al Señor? Y que más bien la gente tiene sentido como que las cuida, las ponen aquí en la casa. Y tendrían que asesinarlas y quemarlas, ¿va? No hacen eso.
Sí, mire, aquí dice, elementos, dice, un macho sin defecto era un becerro, una oveja o una cabra. O a veces tórtolas, que eran las palomitas, ¿va? Para los más pobres. Entonces, todos tenían que hacerlo, hermano. Ricos o pobres tenían que hacerlo, los holocaustos. ¿Por qué no hacemos? Porque se cumplió en Cristo. Y eso es lo que pasa con las primicias. Él también es la primicia. Miren, Él es la ley. Es un tema bien profundo. Entre más escucha uno, más quiere aprender. Ahora, mire, también había... Entonces, en sí, pastor, para nosotros nuevamente, los seguidores de Jesús, entonces, lo más conveniente es ofrendar y diezmar. Exacto. Es lo más conveniente. Y porque nosotros lo tenemos como dogma y ley, ¿verdad? Pero hay iglesias que no lo practican y yo no las puedo juzgar. Pero hay una cosa, cuando Carlos disculpa, Sí, dale. que hay gente que es muy generosa, pues no se le puede impedir también que haya una primicia. No, pero es ofrenda, eso es ofrenda. Sí, no se le imprime. ¿Sabe por qué no les impido yo que den una primicia? Porque, miren, ve, la razón de las ofrendas en el Antiguo Testamento era consagrar toda la riqueza para el Señor. O sea, cuando una persona daba lo primero de sus frutos, él estaba diciendo, todo lo mío es del Señor. Entonces, desde que él decía, todo lo mío es del Señor, Satanás o el devorador que habla ahí, no lo podía tocar, porque ya no era suyo, era del Señor. Y cuando usted apartaba un 10%, usted estaba santificando también toda su riqueza, la estaba santificando para el Señor. Claro que se puede, no hay ningún problema con que usted, lo que pasa es que no la pueden establecer como una ley o como algo que si la gente no lo hace se va a ir al infierno. Pero son principios, los principios de bendición del Antiguo Testamento siguen ahí. Lo que no existe es la maldición de la ley. Dice que la maldición de la ley murió con Cristo. Cristo clavó la maldición de la ley en la cruz del Calvario, pero no clavó la bendición. Yo soy uno de los que diezmo. ¿Y por qué diezmo? Le digo a la hermana, porque yo sí creo que si yo diezmo, la bendición de la que ella habla es mía. Es que de la dos, hermano, mire, usted lo hace, lo hace por necesidad, no lo hace nada, no lo hace por usted lo que quiere hacer. Entonces, si una persona da sus primicias y sus diezmos, él está consagrando toda su riqueza para el Señor. Él está consagrando. Eso es lo que tenemos que enseñar nosotros. Mire, yo eso enseño. Yo les digo, mire, cuando uno hace esto, uno lo hace porque uno consagra todo. Porque algunas personas están bajo maldición, en pobreza y en miseria, y bajo maldición, que todo lo que hacen, nada les prospera. Es porque ellos, ¿verdad?, no están consagrando todo lo que tienen al Señor. Esos principios ellos no los están utilizando a favor de ellos, y son principios espirituales, hermano. Entonces, la bendición está para nosotros ahí. Si la queremos tomar, está bien, ¿verdad? Y si no la quiere tomar, también. Es problema suyo. Yo tengo un paquete de café. Y yo siempre voy a aprender, saco un montón de café, hermano. Y entonces digo yo que lo que hacemos lo y lo hacemos con fe. Vemos la presencia de Dios. Vimos el paquete de café y una primicia. Eso hay que enseñarlo, mire. Y Dios me bendice en esa área. Yo veo cómo sale el café que usted hace. Bastante café. Siempre tengo yo que la primicia la doy. Y miren, y es difícil. Yo no tengo café, va, pero a mí me gusta, yo practico también eso de las primicias y eso. Me gusta a mí, porque yo sé que son principios espirituales, hermano. Y uno se abre unas puertas gigantescas cuando uno lo hace. Uno mismo se abre las puertas, fe, porque son cosas espirituales, aunque la gente no lo vea así, pero esto es una cuestión de fe. O sea, si alguien no cree, mejor que no lo haga, porque de todas maneras no le va a funcionar. Pero yo no, dije que yo aparté todo lo que fue primicia de cada cosa antes de que yo vendé. Lo demás. Y yo lo mandé a donde toca, a mandarlo. Entonces, déjeme decirle que yo no salía, hermano. Y a mí la gente me esperaba que llegara de un lado para ir a comprar. Ahí estaba Dios. Y entonces, y a mí me fue muy bien, porque sufrí muchas necesidades con eso. Entonces yo siento que la primicia es que es una bendición para uno. O sea, mire, hay cosas que estaban en la ley de Moisés que practicarlas no es que usted va a caer en maldición si no las practica, pero usted está perdiendo bendiciones. Oye, hermano, tengo una pregunta yo. Porque cuando Cristo fue clavado, ahí había hombres en pecado. Entonces, ¿por qué Jesús? Porque aquellos hombres eran ladrones. Él se habían robado. Aquellos que estaban en la cruz. No, ellos eran ladrones de andar robando en la calle. Eran ladrones. Sí. literal, ¿verdad? Sí, literal de andar robando en la calle. Pero lo que voy yo ahí, hermano, que sí, yo creo que si todos lo habíamos robado, pero vamos a Jesús y nos arrepentimos. Hay salvación. Creo que porque allí se termina todo, ahí se consuma todo el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario. Es que ahí, hermano, entonces lo que se necesita es
cosas que no se han hecho necesitan arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque estaban ya en la última, pero ellos se arrepintieron. Terminemos este punto aquí. Miren, ve. Habían holocaustos, habían ofrendas de cereales o viandas, que la gente traía también y daba sus ofrendas de comida y cosas así. Habían ofrendas de paz o comunión, que estos eran también vacas, ovejas, cabras o ambos, ¿va? También habían ofrendas por el pecado. Miren la cantidad de ofrendas. Ofrendas por la culpa o la expiación. Dice, características, además del sacrificio de un carnero, el culpable debía devolver lo robado por un 20% adicional, si es que había robado, la quinta parte, como multa o compensación. Estas eran todas las ofrendas, mire. Habían holocaustos, cereales, ofrendas de paz, pecado y culpa. Todo esto es lo que el Señor está reclamando en Malaquías. Y en lo que yo no estoy de acuerdo es cuando una persona predica de ahí sin tomar en cuenta todo el contexto. ¿Entiende? Si usted va a tomar un texto, dese el privilegio de tomar el texto en su total plenitud. Entonces usted realmente puede decir, este es el pecado del que está hablando ahí. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro tiempo, nuestra teología, lo que existen son aplicaciones del Antiguo Testamento, no leyes específicas y estrictas de cumplirlo legalmente como estaba allá. ¿Por qué aplicaciones? Porque es lo que hace Corintio. ¿Qué es lo que hace Corintio? Aplica el diezmo de los levitas y dice, de la misma manera en la que el pueblo de Israel sostenía a los levitas, de la misma manera tiene que haber un sistema donde la iglesia sostenga a sus predicadores. Eso es lo que está realmente enseñando él. Tiene que haber un sistema donde al pastor se le sostenga, sea que sea así. Nosotros tenemos el sistema de los diezmos, pero otras congregaciones tienen otro sistema. Hay congregaciones bautistas, por ejemplo, que a cada pastor le pagan un salario y es el mismo principio. No está mal, está muy bien. Dígame, hermano. En el caso del diezmo, así como nosotros como pastores, Dios los bendijo con 20,000 empiras. Uy, sí. Y ¿estaremos nosotros obligados a dar 20? ¿20,000? ¿Sí o no? No, nosotros sí estamos obligados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo enseñamos. Luego le digo yo, Más estamos obligados que los de allá. como no estábamos como fue la ley, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo quiero como llegar a una conclusión. Estamos allá. Como era en la ley, ¿verdad? Entonces ahora en el tiempo actual, No, nosotros si lo hiciéramos como la ley no estaríamos obligados a dar 20, estaríamos obligados a dar como 80,000. Sí que, pastor. Si lo hiciéramos, si diezmáramos como en la ley, de 200,000 estaríamos obligados a dar como 80,000 más o menos. Porque, ¿cuánto daban? Porque eran 3 diezmos. El diezmo de los levitas, 10%. Ahí nomás daba 20,000, va. El diezmo para la fiesta, otro 10%. Ahí nomás llega a 40,000. Y el diezmo para los pobres era cada 3 años, un 23.3%. Estamos hablando de casi como 50,000 empiras, va. Más las ofrendas que tenía que apartar ofrendas para el pecado, ofrendas para holocaustos, ofrendas de cereales, y tenía que apartar ofrendas, además de que tenía que apartar las primicias, tenía que apartar lo último de sus cosechas, y además de eso tenía que apartar para el pobre y el menesteroso que llegara a su casa, tenía que darle vivienda, tenía que darle hospedaje y tenía que cuidar. Pobre, iba a vivir para otro. Casi la mitad de todo lo que ellos tenían era para ofrendas. Y eso es lo que les estaba reclamando en Malaquía. Entonces, yo si voy a enseñar sobre un texto, trato de entender todo el contexto del texto para no llegar a caer en un error de exégesis o de interpretación.